La calle es una foto en color de gente paseando. El COVID nos parece un mal sueño, algo del pasado. Ya no somos mascarilla y vivimos como antes, con la alegría de siempre. Pero no podemos bajar la guardia. El virus sigue entre nosotros y tenemos que protegernos más allá de las vacunas que hemos recibido. La enfermedad sigue existiendo, es una realidad, aunque muchos ciudadanos tengan sus dudas. Totalmente, pero muy actual. Tengo casos familiares en estos días, o sea que sí que hay un riesgo total. Estamos más protegidos por las vacunas, pero el riesgo existe, está ahí. Eso depende del caso, del sistema inmunológico de cada persona. Creo que sí, porque creo que se han dado casos. Si están vacunados, creo que ya no hay tanta posibilidad. Si me lo puede contagiar, sí, claro. Sí. De hecho, nos ha pasado. Desconozco este tema. Enfermo crónico, tener enfermedades crónicas, me imagino. Las personas de corazón como yo, peor. Y que no tienen la glándula tiroidea, que tiene bronquitis y todo, pues esto es más propensas. La gente que tiene las defensas más bajas. Decían que sí tenías pues ciertas enfermedades, diabetes, pero bueno, yo, de hecho, mi madre tiene POC, que es una enfermedad pulmonar grave, y la COVID la pasó mejor que cualquier catarro. Entonces, dudo que sepan tan siquiera si alguna enfermedad puede afectar más. No, yo creo que no. Yo tengo patología, pero lo mismo lo siguen cogiendo lo mismo gente joven que gente mayor. Que tengamos más riesgos en cierto grado, puede, pero que no se libra ni Dios si lo coges, es una lotería. No lo conozco, pero sé que hay. ¿No? Yo creo que tiene que haber. No, yo lo pasé y me dieron paracetamol y ibuprofeno. No, ninguno, no conozco nada. Paracetamol. Ya casi nadie habla de la pandemia ni del COVID, enfermedad que nos tuvo a todos en jaque durante muchos meses y hasta recientemente que nos han quitado las mascarillas, de lo que hablaremos ahora. El COVID se ha quedado entre nosotros, las vacunas han salvado muchas vidas, tal vez la mía, tal vez la suya, pero la enfermedad la podemos coger cualquiera de nosotros, aunque ya la hayamos pasado. Por eso queremos hablar hoy con el doctor Francisco Javier Membrillo de Novales, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital de la Defensa Gómez Ulla y vicepresidente de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Doctor, gracias por atender a Medicina Responsable. Gracias a vosotros. El virus parece que ya se ha ido, que es pasado, pero está entre nosotros, hay que tener todavía cuidado con él. Efectivamente, y seguimos viendo casos, se siguen ingresando casos en una incidencia mucho menor, pero es una enfermedad que sigue entre nosotros y que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo podemos prevenir la enfermedad? ¿Cómo tenemos que cuidarnos para no contagiarnos una vez que ya nos han vacunado prácticamente al 100% de la población? Las vacunas han sido, de hecho, yo creo que han sido un hito en la historia de la medicina. Si lo recordamos, un virus que se descubre, se secuencia en enero de 2020 y que a finales de ese año estamos ya vacunando a toda la población, a toda la humanidad y la mayor parte de ella, desde luego, es un hito en la historia de la medicina que ha salvado millones de vidas, pero ninguna vacuna tiene una eficacia del 100%, ninguna de las que conocemos ni de las que ya utilizábamos anteriormente. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el COVID y otras enfermedades respiratorias, la gripe y otros virus respiratorios siguen entre nosotros y que deberíamos, de lo que hemos estado haciendo en una situación de emergencia durante estos años, no mantener todo, pero sí sacar unas lecciones que tenemos que aprender en nuestro día a día, cosas tan sencillas como lo que ya han aprendido nuestros niños desde pequeños, los que les ha tocado estos años, de cuando toso en el codo, tendré que seguir haciéndolo, si he tosido en la mano tendré que lavarme las manos, si estoy enfermo no salgo a la calle, no voy a trabajar o me protejo para no contagiar al siguiente. Y eso es algo no solo que tengamos que mantener porque el COVID-19 es una enfermedad que sigue existiendo, sino que nos va a prevenir frente a toda una pléyade de virus respiratorios que estaban y siguen estando con nosotros. La última medida que se ha quitado, que nos afectaba a todos porque nos veíamos físicamente, es la mascarilla. Se ha mandado un mensaje tal vez equívoco, ¿no? Es decir, la mascarilla se la puede usted quitar, pero no tiene por qué quitársela si no quiere. Correcto. Yo, en diciembre, cuando estamos a 5 bajo cero, me pongo un abrigo. Y realmente podía salir a la calle en ropa interior y estaría cumpliendo la ley, pero no salgo así y me abrigo porque no quiero enfermarme. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que dar un paso más.
No hemos quitado la mascarilla, hemos eliminado, o el gobierno ha eliminado, la obligatoriedad de ponerse la mascarilla en determinados lugares, pero ahora lo que tenemos es que tener la madurez o el juicio de entender cuándo tenemos que ponérnosla para protegernos, personas vulnerables, y cuándo tenemos que ponérnosla para proteger a otras personas, por ejemplo, pues cuando tenemos síntomas respiratorios. Hablado de personas vulnerables, el riesgo no es igual para todos, hay que recordarlo. El riesgo no es igual para todos, nadie está exento al 100% de padecer un COVID-19 grave y que no sea solo un cuadro viral leve, pero especialmente en las personas mayores, inmunocomprometidas, especialmente en aquellas que están sometidos a algunos tratamientos hematológicos, vemos una incidencia mucho mayor de no solamente de una infección leve por SARS-CoV-2, sino de un COVID-19 como los que veíamos en marzo de 2020. Sigue estando ahí, pero está claro que hay unos sectores de la población en los que tenemos que seguir centrándonos en la protección y en el diagnóstico, porque ahora, a diferencia de 2020, sí tenemos tratamientos con los que podemos prevenir o disminuir mucho el riesgo de que esas personas acaben enfermando y acaben en nuestras unidades de cuidados intensivos o en nuestras plantas de enfermedades infecciosas. ¿Y cómo podemos evitar eso, precisamente? Que se complique la enfermedad para que la gente no tenga que ser hospitalizada y, en el caso extremo, ir a una UCI. Lo primero, por supuesto, prevenir el contagio. Y lo segundo, que también otra cosa que se nos ha olvidado probablemente, es que los test diagnósticos siguen estando ahí a nuestra disposición y hay que diagnosticarlo, porque, fíjese, los antivirales, a diferencia de los antibióticos en la mayor parte de los casos, son unos fármacos y que ahora sí tenemos varios antivirales útiles para el COVID-19, que son muy útiles cuando los usamos en las primeras fases de la enfermedad. Es decir, el concepto de que yo tengo un cuadro viral en específico, será un catarro, será una gripe, será un COVID, bueno, pero como me encuentro mal, como me encuentro bien, no pasa nada, y cuando después de 5, 6, 7 días veo que voy a peor y que tengo falta de oxígeno y me pongo un pulsosímetro y la saturación está baja, voy a urgencias, me diagnostican un COVID-19, soy una persona vulnerable, me ingresan y me ponen un tratamiento, ese tratamiento tiene menos posibilidades de tener éxito en ese momento. Y eso es, en parte, una tragedia que no estemos suficientemente concienciados. Esa persona, por ejemplo, un paciente con una enfermedad hematológica que está con un tratamiento inmunosupresor. Esa persona, si ante los primeros síntomas catarrales le hacemos un test, le diagnosticamos y le tratamos con fármacos que ahora sí tenemos, disminuye claramente, y los estudios lo demuestran tanto de ensayos clínicos como en vida real, disminuye claramente el riesgo de que acabe ingresando y acabe estando en peligro su vida. Es curioso porque en la encuesta que acabamos de ver en la calle, todo el mundo dice hay que tomar paracetamol, pero nadie habla de los antivirales, no saben que existen. Ya, probablemente porque yo creo que ha habido un momento también de hartazgo pandémico, en el que en 2020 se han hablado de muchos tratamientos experimentales, el debate también se ha artefactado porque se ha metido hasta a nivel político. Recordemos en campañas electorales en Estados Unidos sobre si un fármaco experimental era útil o no útil, identificándolo con un partido político u otro. O sea, se ha perdido totalmente el foco, y después de todo eso, y después de que, como demuestran algunos estudios, en la primera ola de COVID-19 la mayor parte de los pacientes hospitalizados recibieron tratamientos de uso compasivo que posteriormente no han demostrado servir para nada, cuando ya tenemos esos tratamientos no se difunden suficientemente bien a la población, porque la población ya está harta de escuchar esas noticias, y probablemente es una responsabilidad de la profesión médica. Es que yo no tengo tampoco que ser, yo, persona de la calle, no tengo que ser el que decide que me tengo que poner un antiviral. Yo creo que el mensaje que me tiene que llegar es: tienes que seguir diagnosticando de esta enfermedad porque el médico tiene cosas con las que te puede tratar, y a lo mejor también en parte es parte de la población médica no especializada la que también por hartazgo o por dificultades de acceso no le ha dado la importancia y la relevancia que tiene a que sí tengamos tratamientos con los que podemos prevenir que esas personas que vemos en una consulta de primaria con un cuadro catarral en específico acaben ingresando en un hospital una semana después. Me voy a poner en el sitio del paciente. Sé que existen estos antivirales, pero el que me lo tiene que recetar es el médico, yo no puedo pedirlo. Alguien tendrá que decidir, usted en vez de paracetamol en este momento tiene otros medicamentos que pueden ser eficaces. ¿Eso se hace? ¿Se hace bien? Eso se hace regular. En primer lugar, porque el paciente, como ya hemos estado hablando de los vídeos que han grabado ustedes en la calle, el paciente no sabe que se tiene que diagnosticar. Y segundo, porque cuando se diagnostica, muchas veces al médico en primaria urgencias le cuesta. ¿Le cuesta por qué? Y esto es una cuestión que también
nos debe llevar a una reflexión. Estamos diciendo que hay una serie de cosas que cambian y tienen que cambiar en la sociedad en el manejo de los virus respiratorios, de la gripe, del catarro común, del COVID-19. Ha cambiado totalmente la forma de trabajo en los centros de atención primaria y de urgencias, que se siguen viendo desbordados porque esa necesidad de diagnosticar el catarro les genera una carga de trabajo enorme, muchas veces con menos personal y con menos tiempo por paciente del que deberían. Y luego tenemos que tener en cuenta que alguno de estos tratamientos, por sus características, sin entrar mucho en farmacología, requieren una revisión por un farmacéutico de todo el tratamiento habitual del paciente para vigilar que no haya interacciones, y tiene una cierta, llamémosle entre comillas, burocracia que no hace fácil el acceso. No es una receta que yo te hago y vas a la farmacia y lo recoges. Depende según comunidades autónomas. Entonces hay una pequeña barrera de acceso por un plus de dificultad que no es tanto, pero que el médico saturado con el hartazgo de estos años, pues a veces no le da tampoco la importancia que debería. También tenemos que recordar a este respecto que a nivel primaria y urgencias es necesario también tener un referente siempre de los especialistas a los que consultar, y que en el año 2023 España sigue siendo el único país de la Unión Europea sin especialidad reconocida en enfermedades infecciosas. Muchas veces ese médico de primaria es que no tiene ese médico de urgencias, según en qué hospital esté, no tiene un experto en enfermedades infecciosas al que consultar o que le explique, como en nuestro hospital, por ejemplo, hemos hecho con los compañeros de urgencias, al que vaya a urgencias a darles una sesión y explicarle por qué en este determinado perfil de pacientes merece la pena hacer este diagnóstico porque ahora tienes este tratamiento. Por eso que el virus del COVID no es el único en circulación a nivel respiratorio, sigue habiendo muchos más. Parece que lo hemos centrado todo en el COVID. Por supuesto, y además hemos aprendido cosas que no sabíamos antes. Bueno, gripe sigue estando ahí, y por ejemplo el virus respiratorio sincitial, el virus de la bronquiolitis, que siempre se había identificado como un virus que fundamentalmente afectaba a niños pequeños de menos de 5 años de edad, ahora que simplemente, en parte un poco por una serendipia, ¿no? Porque muchas veces los diagnósticos que hacen nuestros compañeros de microbiología, el kit diagnostica COVID-19, gripe y VRS en el mismo test, hemos descubierto que muchas personas o algunas personas ancianas que antes ingresaban con un cuadro respiratorio en específico que no les diagnosticábamos porque no sabíamos lo que era, daban negativo a gripe, no tenían signos de infección bacteriana y no sabíamos lo que les pasaba y se les trataba sintomáticamente, ahora hemos visto que estaban infectados por ese virus que pensábamos que era inocuo en adultos. Es decir, tenemos, insisto, que pensar en que ahora hay una estrategia distinta o una forma distinta en la que toda la población general, el sistema sanitario, tiene que tratar el catarro común, y esto es complejo. ¿Y cómo se tienen que cuidar los pacientes que tienen riesgo o los que ya tenemos más de 60 años? En primer lugar, por supuesto, vacunarnos. Vacunarnos de la gripe. Yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en mi suegra, que vive con nosotros, y aunque sea mi suegra, pues la quiero mucho. 69 años, de origen latino, obesa, diabética, dislipémica. El año pasado tuvo COVID-19 y gripe. Estuvo más mala con la gripe. Por la gripe acabó en urgencias con un broncoespasmo. No llegó a ingresar, pero estuvo. ¿Se había vacunado? Sí. Bueno, eso a lo mejor disminuyó el riesgo de que se pusiese peor, pero pasó la gripe. Y el COVID-19 lo pasó bastante leve. Es decir, es un problema global, y además, fíjese, el COVID-19, como me tiene a mí en casa, al primer día de síntomas estaba hecho su test y estaba iniciando su tratamiento antiviral, y entre días estaba curada y no llega a acudir a urgencias, un perfil de paciente que todos hemos visto en 2020, 2021 en Madrid, que se ponían más enfermos. Entonces, ¿cómo tenemos que prevenir? En primer lugar, vacunarnos. Ahí también probablemente no hemos lanzado el mensaje respecto a vacunas como deberíamos. Nos hemos centrado mucho en primeras, segundas, terceras, cuartas dosis, cuando lo que tenemos que interiorizar es que tendremos que probablemente hacer un recuerdo anual en esas personas, igual que hacemos de la gripe. Nadie cuenta cuántas dosis de vacuna de la gripe lleva en su vida, ni dice me voy a poner la 16ª. Y luego, pues una estrategia general de prevención de las enfermedades infecciosas respiratorias, que son las medidas de higiene básicas, que son tan sencillas como, si tengo síntomas respiratorios no salgo de casa o me pongo una mascarilla, si soy una persona vulnerable y estoy en un momento en el que hay mucha de esa enfermedad. Por ejemplo, si mi suegra fuese en metro en enero en plena ola de gripe, pues le diría, pues hoy en el metro ponte la mascarilla, no porque te obligue nadie, sino porque tú en concreto te vas a poner más enferma con la gripe. O sea, es un conjunto de medidas que eran probablemente
obvias, pero que no las hacíamos y que ahora el peligro es que se nos olvide y volvamos a lo de antes y tenemos que volver a una serie de medidas que son de sentido común. Dos cuestiones más. Ha vuelto a mencionar los antivirales. ¿Son eficaces? Son claramente eficaces, no solo en los ensayos clínicos que se hicieron antes de comercializarlos, sino ahora tenemos varios antivirales que demuestran que disminuyen claramente el riesgo de que los pacientes con COVID-19 ingresen en una unidad de cuidados intensivos y o fallezcan. Y la última cuestión, ¿qué tenemos que saber del COVID a día de hoy que no sepamos y que tenemos que tenerlo en cuenta? Tenemos que saber que sigue entre nosotros, que el hecho de que tengamos solo una declaración de pandemia no quiere decir que la enfermedad exista o no exista, que no se va a erradicar, los virus respiratorios no funcionan así, y que, a diferencia de lo que hacíamos antes de 2020, el cambio de paradigma es que no podemos decir, pues tengo un catarro, me tengo que diagnosticar del catarro, tengo que prevenir contagiarme del catarro, tengo que prevenir contagiarme del catarro a esas otras personas, porque ese catarro, entre otras enfermedades, puede ser COVID-19. Y a diferencia de gripe y otros virus respiratorios, para COVID-19 sí tenemos tratamientos que si los damos pronto pueden salvar tu vida. Pues está casi todo dicho, doctor Membrillo Novales, muchas gracias por acudir aquí a esta cita con Medicina Responsable, muy amable. Gracias.